Bienvenidos a una experiencia de reino, donde lo sobrenatural de Dios se manifiesta y ocurren milagros, sanidades, liberaciones, y donde un encuentro con Dios no te permitirá ser el mismo, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios que se acuerda de las generaciones? ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de pactos? ¿Cuántos saben que Dios no olvida nunca la promesa que hace a una persona? Y hay veces que tú dices, Dios, me diste esta palabra para mí, y tú piensas que es para ti, pero es para toda tu casa. ¿Sí lo ubican o no? Bueno, si no lo ubicaban, quiero que empiecen a saber que el Señor es un Dios de pactos. Cuando vino el Señor con el primer hombre, ¿quién fue el primer hombre? Adán, ¿ok? Adán. Entonces Adán fue un hombre que Dios hizo conforme a su imagen y semejanza, ¿ok? Todos conocemos que Adán y Eva van al huerto de ¿dónde? Del Edén, y allí cometen desobediencia contra el Señor. Son expulsados del Edén, y bueno, Adán y Eva ahora tienen que trabajar la tierra, y ahora les va a costar trabajo, a diferencia de cuando lo hacían en el Edén, que no les costaba trabajo. ¿Sí ubican? Okay. Y ahora Eva va a tener hijos ¿con qué? Con dolor, ¿ok? Cuando en el Edén hubiera podido tener hijos sin dolor, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres han tenido partos? Bueno, saben que las mujeres que hemos tenido partos duele mucho, ¿ok? Bueno, cuando ellos salen del Edén, Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel, ¿ok? Abel presenta una ofrenda maravillosa y espléndida delante del Señor y le es grata delante de los ojos del Señor. Sin embargo, Caín presenta una ofrenda para el Señor que no le es grata. ¿Por qué no fue grata? Porque él no tomó lo mejor y Abel sí. Y entonces, Caín, por los celos, mata a su hermano, ¿ok? ¿Sí sabían eso? O lo mata. Y entonces, por causa de que lo mata, Caín sale errante de allí. Y él tiene mujeres y se va y tiene descendencia por su lado. Abel, pues ya había muerto. Entonces, ¿qué hijos le quedaban a Adán? Pues ninguno, ¿verdad? Uno que se le había muerto, bueno, que lo había matado, y el otro que se fue. Entonces, Dios le trae imagínense el dolor de Eva no tener a sus hijos, y que un hijo le hubiera matado al otro hijo. O sea, imagínense ese dolor de una madre y de un padre. ¿Ustedes lo pueden imaginar? Bueno, en la actualidad hay gente que hace eso, y es un dolor tan profundo para las madres que sus hijos estén peleando. Bueno, cuando tienen hijos y se pelean, ¿no sienten feo? Bueno, pues imagínense que Caín mata a Abel y deja a Eva sin hijos. Entonces Dios mira la aflicción de Eva y le trae una nueva descendencia, pero una descendencia totalmente diferente a la que había tenido con Caín y Abel. Abel fue un muchacho que fue conforme al corazón de Dios, pero como ya no estuvo, entonces Dios vino y le restituyó a Eva un hijo, y le dijo, voy a hacer un hijo. Adán tuvo un hijo conforme a su imagen. ¿Conforme a la imagen de quién? ¿De Dios? De Adán. Y entonces, imagínense que Adán sabía del portentoso todopoderoso que les había hablado en el Edén, que les hablaba y que podían tener un diálogo abierto. Y entonces Adán dice, ¿sabes qué? Voy a formar a mi siguiente generación, pero en el temor de Dios. Y entonces Dios escoge una generación de Adán. Si le quedaba Caín, ¿no era lógico que siguiera por Caín? ¿Y por qué no siguió la descendencia bendecida por el Señor por ahí? ¿Por qué? Porque ya había matado, ¿no? Aunque había matado, Dios lo iba a proteger, ¿no? Dijo que aquel que tocara a Caín
había manchado sus manos con la sangre de su hermano, y entonces esa descendencia no podía ser limpia. Y algo muy importante, cuando Caín ofreció el sacrificio, él conocía, le había hablado a Adán, agradable, aunque estaba con Dios. Y entonces Dios restituye a Adán y a Eva y le trae un hijo llamado Set. Set, ¿cómo se llamaba? Set. Ok, y entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Vas a hacer este muchacho y le vas a instruir en mi palabra. Y entonces Adán empieza a instruir a Set en la palabra y en el camino del Señor. Y se empieza a hacer una generación encaminada a Dios. No a través de Caín. A Caín tuvo hijos, pero ellos no fueron tomados en cuenta. ¿Sino quién? Set. Entonces vamos a ver la descendencia de Set para rápido. Échenmela. Ok. Vamos a ver. Ok. ¿Cuánto vivió Adán? No lo vean. ¿Cuánto vivió Adán? No, hasta ni lo copiaron bien. Ok, 930 años. Ok. Entonces tiene Adán esta restitución de parte de Dios con Set. Luego Set engendra ¿a quién? A Enós. ¿Y Enós a quién engendra? A Cainán. ¿Y Cainán a quién? A Mahalalel. Y luego Mahalalel ¿a quién? A Jared. Y luego Jared a Enoc. Escuchen bien. ¿Sí saben quién es Enoc? Bueno, es un hombre que Dios lo arrebató. Solo hay dos hombres que conocidos en la Biblia que Dios los arrebató: el profeta Elías y Enoc. Entonces, fíjense qué tremendo, que Dios empieza a alinear una generación desde el principio para él. Ahora, Dios te da la decisión, le da la decisión a tu persona para que tú decidas estar con él o no estar con él. ¿Qué decisión tomó Caín? Estar sin él. Y entonces Dios se provee de una generación perfecta. ¿Por qué? Porque empieza Adán, viene Set, luego viene Enós, luego ¿quién? Cainán, Mahalalel, Jared, y luego de Jared, Enoc. Y Enoc caminó con Dios. La Biblia dice que él caminó con Dios. ¿Eso qué significa? Cada ser humano tiene la decisión de caminar con Dios o de no caminar con Dios. Le correspondía a Caín, pero Caín no quiso caminar con Dios. Y entonces, ¿quién sí caminó con Dios? Enoc. Y Enoc después, Dios se lo llevó, desapareció. Él nunca nadie más lo volvió a ver, porque le llevó Dios, y a la edad de 300 años tuvo a Matusalén. Y Matusalén está datado como el hombre más longevo, o sea, el hombre más viejo, bueno, no más viejo, de largos días. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969, no se les puede olvidar, casi un milenio. Imagínense. Ahora fíjense, todos dicen, ¿qué? ¿Vivían tanto pobres? Ahorita vamos a ver. Ok, Matusalén vive 969 años, ¿va? ¿Cuántos? 969. Y Matusalén tiene a Lamec. Y Lamec, fíjense, tiene 777 años. Y después de Lamec tiene ¿a quién? A Noé, a Noa. Y Noé, ¿cuántos años duró? No lo ven. ¿Verdad? Ya les hice la tarea, se pasan. Pero bueno, ok. Él dura 950 años. Casi como Matusalén. Y casi nadie sabe que vivió tantos años, ¿verdad? Ahora, cuando llegó Noé, dijo Lamec, dijeron ellos, nos aliviará. ¿Qué? Nos aliviará de todas nuestras obras y de nuestro arduo trabajo. ¿Noé les alivió de las arduas obras? ¿No? No es un tipo de Jesús.
¿Quién es el descanso? Jesús. Entonces Noé dura 950 años. Y ahí viene lo bueno. Dios me dijo, yo soy un Dios de pactos y veo las generaciones y nunca me olvido de las generaciones que yo escojo. Y yo escogí esa generación. Y fíjense qué tremendo. Cuando llega Set en Nuevos Canaán, dice que toda esa generación era perfecta ¿en qué? En sus caminos. Toda esa generación, imagínate hablarle a tus hijos y perdurar a los hijos de tus hijos y que los hijos de tus hijos le hablen a sus hijos acerca del gran yo soy. Acerca de aquel Dios todopoderoso, omnipotente, con el cual hablaban en el Edén. ¿De qué le hablaban todos ellos a ellos? ¿De qué le hablaban? De que Dios estaba vivo, que era el creador del universo, que había creado el cielo, la tierra y todo lo que conocían. Y entonces ellos se mantuvieron. Pero ¿saben una cosa? La tierra no. Porque a la par que estaba Enoc, Matusalén, hombres que pisaron la tierra durante tantos años, había una maldad tremenda sobre la tierra. ¿Sí sabían? Porque Caín se fue y pues Dios no sé qué hizo, ¿verdad, Caín? Pero dice la Biblia que ya había habitantes sobre la tierra. Y entonces dice que la tierra se había corrompido a tal grado que dice que los hijos de Dios, refiriéndose ¿a quién? Dice que vieron a las mujeres de la tierra y las vieron hermosas y se allegaron a ellas. Y de ahí salieron los gigantes. ¿Sí sabían? Pues si no lo sabían, hoy lo supieron. ¿Y saben qué pasó? Que la tierra se empezó a corromper, y no de un siglo, y no de 2 siglos, sino de 3 siglos, 4 siglos. ¿Cuánto duró Matusalén? La edad de Matusalén es un recordatorio a la humanidad tremendo. ¿De qué? Ahorita les voy a decir de qué. Nada más me acuerdan, ¿va? ¿Me acuerdan? ¿Están picados? Bueno. ¿Por qué? Porque este hombre Matusalén, hablamos que desde Enoc, que fue donde las generaciones totalmente caminaron con Dios, de Enoc, Matusalén y Lamec, ¿cuántos años son? Fíjense, tan solo desde Enoc, 365 años, más los 969, más los 777, ¿cuántos son? Préstenme un celular. Yo lo tomé 2346 años. Ahora, espérenme. Y vio el Señor, fíjense. ¿Cuánto? No, ¿qué? Ya les dije el número. Imagínense. Empezó a ver Dios como la humanidad empezó a torcerse. Y no solamente se torcieron los hombres, sino que también torcieron a los animales. Ahorita van a saber por qué. Y hubo una perversión tan fuerte en la tierra que no tenían temor de Dios. La gente no tenía temor de Dios. Ellos sí. Un hombre, 2 hombres. Por eso será importante que tú tengas temor de Dios. ¿Tú crees que Dios no tenga en cuenta tu temor a Él? Claro que sí, porque a pesar de que estaba corrompida esa humanidad, una generación corrompida, dijo, ¿saben qué? Hay una generación que no se corrompe. Y es esta que estoy escogiendo. Y la voy a señalar de este lado. Y entonces el Señor dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque al final de cuentas ellos son carne. Y Dios se dolió. ¿Alguien sabe que Dios siente? ¿Saben que Dios llora? ¿Sí saben o no? ¿Sí saben que Dios también se arrepiente? ¿Saben que Dios se duele? Pues hoy lo van a saber. Dice, no contenderá más mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente Él es carne, mas sus días serán
ya no tantos años, sino serán 120 años. O sea que antes no hubiéramos podido vivir más años, pero no fue así. ¿Por causa de qué? De la maldad que se halló en el pensamiento del hombre. Y entonces dijo Dios, ya no más, les voy a poner un tope. Entonces, ¿cuánto es lo máximo que puedes durar en la tierra? 120 añijos, nada más. Cuando la mujer dice, ay, estoy viejita a los 90 años. Imagínate los que vivían 890 años. Yo creo que ellas a los 80 decían, ya estoy medio traqueteado. Pero a los 50 soy una jovenaza, ¿verdad? ¿No? ¿Sí o no? Entonces, una jovenzuela. Y vio Jehová la maldad de los hombres, y que de continuo el hombre en su pensamiento tenía pensamientos de maldad. ¿No te ha pasado eso a ti? ¿No te ha pasado? De repente yo veo al apóstol Pablo cuando dice, pobre de mí, líbrame de este cuerpo que estoy. O sea, y yo digo, sí, ¿y cuánto máximo puedes durar? 120 años. Pero cuando el pensamiento del hombre es malo, cuando tus pensamientos son malos, imagínense esa generación pervertida que se echaba los ángeles caídos fueron los que se allegaron a muchas mujeres de la tierra. Y de ahí surgieron los gigantes. Imagínense de qué tamaño estaba la maldad. Imagínense que también se echaban a los animales. Imagínense cuánta perversión había en ese entonces. Imagínense, y dice que habían llenado la tierra de violencia. ¿Qué es violencia? Que también mataban, ultrajaban, así estaban. ¿Se les hace parecido ahora? ¿De casualidad? Y cuando íbamos a los grupos, ¿verdad, pastor? Los de Acapulco hacían eso con los animales y se les hacía normal, y hasta le hacían, pues sí, padrino, porque hablan así. Y nosotros decíamos, ¿cómo de cinismo puedes decir eso? Y ya había una perversión en sus mentes, y Dios dijo, no puede ser, yo no los creé para eso. ¿En qué momento? O sea, imagínense, Él creó todo bueno, y todo lo que hizo Dios fue bueno. Entonces, ¿en qué momento la humanidad se torció? Desde el momento que dejó entrar ese pecado, esa rebeldía, esa rebelión hacia Dios. Y entonces Dios dijo, no puede ser, no puede ser. Y entonces dijo, y vio Jehová la maldad de los hombres, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio del pensamiento de ellos era de continuo solamente el mal. ¡Wow! ¿Y en dónde vio eso Dios? En los pensamientos de ellos. ¿Dios escudriñará tu pensamiento? Pues si no lo sabías hoy, sabes que sí. Y dice, esto me dolió mucho cuando dice Dios, y se arrepintió Dios. Y se arrepintió Dios, Jehová, de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en el corazón. ¿Pueden creer que a Dios le dolió? Porque dijo, yo no los hice para eso. Y entonces Dios toma una determinación y dice, raeré. ¿Qué raer? Quitar. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres. Pero también ¿qué? Hombres, bestia, reptil y aves del cielo. Se habían corrompido a tal grado que habían dañado hasta la creación del Señor. Así es. Así es. Porque hay hombres que para ellos todos sus caminos son de vida y son caminos de muerte. Y entonces Dios dijo, no puede ser. Entonces ahora los raeré de la faz de la tierra, y no quedará nada de ellos. Me dolió en el corazón, dijo Dios, haberlos creado. Es como cuando creas algo hermoso y de repente te sale una tuna o te sale ahí un injerto raro y tú dices, ¿qué? ¿Qué es esto?
Si yo creé una flor hermosa para mi gloria, ¿por qué se hizo todo feo? Y hay gente que ha dañado tanto su vida con tanta perversión, que incluso sus facciones y sus mismas caras están feas. Pero no porque Dios los haya hecho así, porque Dios los hizo hermosos. Pero porque estas hacen, ¿sí han visto gente que los ves y dices, ay Dios mío, ¿sí o no? Ay, no me digan que no. Yo he visto a muchos, pero es por la maldad. Es por la maldad. Me acuerdo mucho del Pirules. Un muchacho que su familia en drogas, mal, toda su generación mal, torcida. ¿Y saben cómo se le hizo la cara? Como así como del gremlin, así, bien feo. Pero no porque fuera feo, porque Ángel cuando era un niño no era así. Pero traía tanta maldad. Nunca pudo terminar el segundo año, lo cruzó con todos mis hermanos, desde el más grande hasta el más chico. Tuvimos el segundo año con él y nunca pasó segundo año. Pero Ángel era no un ángel, se colgaba. Yo decía, ese niño ¿qué tiene? ¿Por qué es así? Se colgaba de un lugar hasta el otro, parecía chango. Y yo decía, Dios mío. Y luego le veías la cara y yo decía, no, que no nos hable, porque era feo con ganas. Pero no porque él fuera así, sino por la maldad de sus padres le cayó a él. Y si hoy me preguntan, apenas platicábamos, que ya tiene como 40 años drogándose, totalmente malformado de su cara, pero está vivo. Increíblemente está vivo. Y me decía el otro día, creo que Belencita, que una persona que también llevaba tantos años de drogarse y vivo, pero que se murió atragantado. Y estábamos, ¿qué? No se murió de la droga, se murió del atragantamiento. Y yo le decía a Dios, eso que veo en Ángel, eso se llama misericordia de Dios. Porque Dios está esperando un día que alguien le predique a Ángel. Y vean, la edad de Matusalén es algo tremendo, porque Dios vio la generación corrompida y dijo, si esperare y ellos se arrepintieren, si esperare 100 años, 200 años, 300 años, 400, ¿cuántos años esperó Dios? Y cuando llegó Noé, a la edad de 600 años, vino el diluvio. Si sabían que hasta los 600 años, ¿va? Y entonces llega Dios y dice, raeré. O sea, ¿hasta cuántos años tuvo que esperar Dios? ¿Para qué? Para que alguien cambiara, para que una generación cambiara, y no se arrepintieron. Entonces Dios escogió esa generación que venía de Adán y Set. ¿Hasta dónde? Hasta Noé. Y dijo, ¿sabes qué? He hallado justo en esta generación a Noé. O sea, que ¿qué lo salvó a Noé? Que lo halló justo. Entonces puede estar pervertida la sociedad, pero si tú no te corrompes, Dios ve eso. Ve lo que eres, si eres justo, si eres una persona que teme a Dios y que lo escoge. Y le dice, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, porque era perfecto. ¿En dónde? En sus generaciones. Su abuelito, su papá, ¿quién fue? Lamec, y Lamec fue perfecto. ¿Quién era su abuelito? Matusalén, el Matus. Era perfecto Matusalén. ¿Y quién era su tata? Enoc. Y Enoc caminó con Dios y dijo, por cuanto sus generaciones fueron perfectas delante de mí. O sea, Dios vio el trabajo, el camino de Enoc, el camino de Matusalén, el camino de Lamec y el camino de Noé. O sea que Dios puede ver a tus hijos por causa tuya. Claro que sí. Por eso aquellas madres que dicen, ay, mis hijos no vienen. Primero enderécese usted. Y si usted se endereza y si es hallada justa, mire que Dios le va a agarrar a sus hijos.
Y fíjense qué tremendo. Dice el Señor, se corrompió la tierra. Está llena de violencia. Está corrompido su camino sobre la tierra. Y dice, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. ¿A causa de quién? A causa de ellos. Y he decidido que yo los destruiré. ¿Y qué creen que dijo Dios ahí? Los destruiré con la tierra. O sea que Dios iba a destruir la tierra. ¿Sí lo sabían o no? ¿O hasta hoy se están enterando? Pues quiero decirles que iba a destruir a todo ser viviente con la tierra. A ese grado de maldad había llegado la tierra. ¿Y qué había pasado? Que por causa de la maldad de los que lo habitan, de los que habitaban la tierra, habían ¿qué? Maldecido la tierra. Habían llenado ¿de qué? De violencia la tierra. Y Dios dijo, ya, hasta aquí. Hasta aquí. Pero ¿cuándo dijo Dios hasta aquí? Hay veces que tú dices, ay, he estado orando. ¿Cuánto tiempo? Una semana. Eso no es paciencia. Eso no es perseverancia. Dios esperó ¿cuánto? Para que esa generación cambiara. 2346 años esperó el Señor para decir, a ver si alguno de ellos, a ver si empiezan a hacer algo bueno, si empiezan a pensar bien, y no lo pensaron. Entonces Dios toma la determinación de raer sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. Y entonces manda a Noé a hacer un arca. ¿Una arca de cuántos codos? Ay, ok. Como ya sé que no lo saben, dice el pastor, tú dilo, pastora. Ok. Les voy a decir. Tienes que hacer un arca de madera de gofer y la calafetearás por dentro y por fuera con brea. Esa brea solo se da en Israel, ¿ok? Y dice, la harás de 300 codos de longitud, 50 codos de anchura, 30 codos de altura, y le harás una ventana al lado de la puerta, ¿ok? Y una puerta a su lado, ¿ok? Ok. ¿Cuánto equivale esto? Ok. Un codo equivale a 52.3 centímetros, ¿ok? Entonces, el arca medía 15.690 centímetros, o sea, 156 metros de longitud, 26.15 de ancho y de altura 15.69. ¿Se pueden imaginar algo así? ¿Se pueden imaginar algo así? Y le dice, y vas a hacer 3 pisos y vas a meter todo el alimento del cual se coma, porque ese va a ser sustento para ti y tu casa. ¿Y cuánto dura el diluvio? 40 días, 40 noches. ¿Y qué sucede? Luego salen. ¿Hasta cuándo salen? ¿Hasta qué? Un mes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, hijos, mano, ¿qué creen? No, ¿qué? Fíjese. Algo tremendo. ¿Cuánto, Isra? ¿Quién? ¿Cuánto? 40 días, 40 noches. Ok, nada más recuerden que se abrieron las compuertas del cielo. En total, les voy a decir la tarea. Hasta un año después, casi en el mismo día que empezó el diluvio, Dios hace descender las aguas y pueden salir ellos, ¿ok? Y entonces Noé planta una viñita después de que sale y ya había hecho un altar al Señor. Y entonces planta una viñita y pues se pone bien alegre. Y entonces, pues yo creo que hasta estaba danzándole al Señor, para bien feliz, después de un año de encierro. Si ahora con el COVID los encerraron 3 meses y andaban como arañas, así. Cuando salieron, generó una psicosis colectiva el gobierno y los gobiernos.
Y la gente salió con mucha ansiedad, con muchos problemas a nivel mental. O ahora imagínense un año. Fue tremendo. Y entonces él se pone alegre, y yo creo que de tanto era el gusto, se desnuda. Y entonces lo ve su hijo Cam, y se empieza a burlar de él. Y le dice a sus hermanos: vengan, miren cómo mi papá está haciendo el oso. Y entonces ellos, con temor de Dios, agarran 2 paños y así volteados, donde estuviera su papá para no verle su desnudez, y lo cubren. Y al día siguiente que se entera Noé de lo que había hecho su hijo Cam, lo maldice. Y a Sem y a Jafet, que fueron los que entraron al arca, Noé, Sem, Cam, Jafet y las esposas de ellos y la esposa de Noé, fueron 8 personas, que actualmente están los ¿sí saben dónde está el arca de Noé? ¿En dónde? En el monte Ararat, en Turquía, ¿ok? Y actualmente también están las 8 figuras no 8 figuras, sino 8 representaciones de las 8 personas que iban a bordo, con todos los animalitos. Entonces, vamos a irnos más rápido, porque hoy tengo mucha información. Y Dios, ya saben que dice la palabra de Dios que vinieron todos los animalitos. ¿Quién les mandó que fueran? El Espíritu de Dios. ¿Ok? No que Noé hubiese puesto a cazar. ¿Cuál es? Este es el ornitorrinco, este de cola azul, este de cola. No, vinieron a él por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos saben que la creación está sujeta al Todopoderoso? ¿Ok? Entonces, ahorita nada más vamos a quedarnos con ciertos puntos. Entonces, sale Noé, y el hijo Cam se burla de él. Y entonces, por causa de eso, Cam es maldecido por su padre. Punto. Y en el caso de Sem y Jafet no son maldecidos por su padre, sino son bendecidos, pero sobre todo Sem. Y Sem, ahora sí vamos. Ahora vamos con Sem. Ok, Noé tuvo ¿cuántos hijos? 3. Sem, Cam y Jafet. Uno fue maldecido por él por causa de ver su desnudez, la desnudez de su padre, punto. Y Sem fue bendecido. Y Dios dice, ahí está, Sem tuvo ¿a quién? A Arfaxad, luego a Sala, Eber, Peleg, Reug, Serug, Nacor, Taré, que fue el padre de ¿quién? De Abraham. Entonces, ¿por qué estamos revisando las genealogías? Pues porque tú eres el más interesado. Tú eres el que deberías de interesarte tanto de dónde provienes, de dónde vienes. Y ni sabías que había una Arfaxad, ¿verdad? O un, ¿qué? Reu, Serug, no. Y entonces viene Taré, que significa tarde. Y entonces viene y nace a la edad de 75 años más o menos, tiene a Abraham. Esos viejitos de antes eran potentes, ¿verdad? 70 años y tuvo a Abraham, Nacor y Harán, pero su hijo Harán muere. Y el hijo de Harán era Lot, ¿ok? El sobrino de Abraham. Ok, listo. Ahora quiero que noten algo. Después que Dios hace esto del diluvio, Dios le duele mucho ver lo que pasó. Y salva a los animalitos para preservar la creación, porque Dios ama su creación. Y tomó esos ejemplares. Y cuando salieron los bendijo, los multiplicó y les dijo, fructifíquense, multiplicaos, ¿sí? Enseñorense, sojuzguen, ¿sí? ¿Sí lo ubicamos? Ya lo ha predicado el pastor también. Y entonces ellos empiezan ¿a qué? A reproducirse, ¿ok? Las esposas de los muchachos con los muchachos, ¿ok? Ahora bien, quiero que chequen algo. Cuando Noé tiene a Sem, vean la edad. ¿Se redujo la edad? Ay, antes duraban 800, aquí está 912, y acá ¿cuándo estaban durando? 500, la mitad, ¿no? Órale.
Y cuando llegan a Taré, ¿cuántos años tuvo Taré? 205 años. ¿Y cuántos años duró Abraham? Se pasan 187. No. Yo se lo dije a la hermana Isabel hace rato. Ok, para que no me 175 años. De 900 años, ¿a cuántos? 175. ¿Habrá diferencias? Sí. ¿Y Dios estaba con Abraham? Sí. ¿Pero duraron cuántos? 175 años. Ahora, Abraham tiene de 3 mujeres descendencia. Y cada uno de ellos tiene su propia descendencia. Ahorita solo estoy rescatando la generación que Dios rescató intacta para él. Perfecta en sus generaciones. ¿Por qué? Abraham, de Sara, Abraham, porque ya era Abraham, tiene a Isaac, que era el hijo de la promesa. ¿A los cuántos años? Bueno, y luego, cuando todavía era Abraham, tuvo de Agar a Ismael y le da la promesa de que de él saldrían 12 príncipes, y ya también ahí los tengo apuntados, cuáles son esos 12 príncipes. Pero también Abraham, cuando fallece esta Sara se junta con Sétura y de ahí tiene 6 hijos, pero ellos no tenían la promesa, porque Dios es un Dios de promesas. Pero promesas ¿en quién? Por ejemplo, promesas, ¿a quién le hizo la promesa a Dios? ¿Abraham con quién? Con Saraí, no con Sétura ni con la otra. Y Dios es un Dios poderoso de promesas. Y si Dios te dijo, de ti voy a hacer una nación, de ti va a ser esa nación. No de la esclava, no de la otra, sino ¿de quién? De la promesa. Y entonces, entonces ya vimos, Sara, ¿cuántos años cumple? ¿Cuántos años vivió Sara? Ay, ya porque lo están viendo. Pero es la edad más cercana a la edad que dijo Dios que viviría el hombre. Ella vivió sobre esta tierra solo 127 años. Y murió, y Abraham estaba deshecho. Y dijo, mi mujercita, y compró una tierra en Macpela, en la cueva de Macpela, que hasta hoy todavía está. Y ahí enterraron a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los que de la descendencia perfecta. Punto. Entonces, la que caminó con Dios. Hasta imagínense que cuando una persona tiene honor en su sepultura, Dios, cuando un siervo de Dios es de él, hasta en eso se fija. No puede tener una sepultura deshonrosa. Y ahí sepultaron ¿a quién? A Abraham, a Isaac, a Jacob. ¿A quién? A Sara y también a Raquel. Y a Jacob. Y ahorita me acuerdo a quién más. Es que no jueguen con mi memoria. ¿Ok? Entonces, veamos que las generaciones empezaron a disminuir en la edad, como Dios lo había prometido. Y hubieron una descendencia preciosa. Dios no tomó la descendencia de Agar, ni tampoco la de Sétura, sino tomó la de ¿quién? La de Abraham con Sara, la del hijo de la promesa. Y de ahí viene lo siguiente. Vamos a la siguiente. Ay. Ok. Bueno, por si no lo saben, para mí es tan importante esto. Para el Señor es tan importante esto. Quizás para ti digas, ay, qué flojera, cuántos nombres. Te resumí la generación perfecta de Dios, y venía desde el principio. Dios desde el principio dio oportunidades. Y entonces dice, ok, Abraham, mi siervo,
para que llegara a ser siervo de Dios. Abraham ni siquiera estaba en la cultura judía. Pero ¿por qué Abraham fue escogido? Bueno, fue un hombre fuera de serie. Porque todo lo que le decía a Dios, todo lo hacía. Le dijo Dios: haré pacto contigo, te daré descendencia y será mayor que el polvo de la arena. Si alguien puede contar el polvo de la arena, entonces tu generación podrá ser contada. Pero si alguien no puede contar la arena, tu generación nunca podrá ser contada. Será tan grande, será tan grande. Y entonces dijo: y ahora, como te he dado este pacto entre tú y yo, de que te haré grande entre las naciones, te cambiaré el nombre de Abraham por el nombre de Abraham, que significa padre de naciones. Y Sarai ya no se llamará sino se llamará Sara, que significa madre de naciones. Y ellos no tenían ningún hijo. Y dijo: sí, Señor. Y salió de su tierra y de su parentela, dejó todo por Dios. Supo que el encuentro que tuvo con Dios fue tan real que no lo podía pasar desapercibido. ¿Tú has tenido un encuentro con Dios? No cabildees, no digas: ¿será que me habló Dios? Sí, te habló Dios. Dios fue quien te habló, y persevera en la palabra. Así haya sido así. No hay palabra pequeña. Pero ese hombre fue obediente. Y dice que al día siguiente le dijo: y circuncidarás a todos, hasta el extranjero, a todos. Y era de edad, ¿de cuántos años Abraham? De 90 y tantos años, y fue circuncidado cuando su hijo tenía 13 años. Y Abraham tenía 90 y tantos años. Imagínense un viejito circuncidarlo a esa edad. Y circuncidó a sus extranjeros, a todos los chamacos, a todos, hombres, a todos los circuncidó. Luego, ¿cuándo lo hizo? ¿Lo circuncidó a la siguiente semana? No, luego bajando de la instrucción que Dios le había dado. Órale, fórmense. Y también a mí me circuncidan. ¿Por qué? Porque yo voy a obedecer al Padre. No son obediencias sencillas. Dicen que cuando circuncidan a los hombres grandes, se ponen súper mal. Cuando después de 8 días tienen que circuncidar a los niños, pero si no los circuncidan después de esos 8 días, dice que les da fiebre y se ponen que súper mal. Y era Abraham de mayor edad, y aún así obedeció al Señor. Y dice: y creyó Abraham, y por creerle a Dios le fue contado por justicia. Y vean qué tremendo, un hombre tan maravilloso que digo, por eso Dios le llamó amigo, ¿verdad? Por eso Dios dijo: mi amigo Abraham, porque le digo una cosa y órale. Apenas decía, no sé qué, un muchacho me decía: usted dígame, pastora, y yo soy rana y yo salto, algo así decía. Y luego le decía yo: a ver, 2 pasitos para allá, para ver si es cierto. Y luego no saltaba la rana. Y yo decía: no. Así, yo creo que Abraham era de esos que... Y ya estaba saltando la rana, ¿verdad? Bueno, aunque no era una rana, quito esa expresión, ¿ok? Sino me refería por el ejemplo del muchacho que me dijo eso. Pero este hombre, un fuera de serie. ¿Cuántas cosas te ha dicho Dios? Deja esto, y dices: ay, no, esto no. Ay, deja esto, no. Mi apartadito, no. Mis cosas que me gustan, no. Pero este hombre Abraham dijo: me vale, tuve que dejar a mi casa. Imagínense qué fue dejar a su padre. ¿Ustedes dejarían a su padre? ¿A su madre? Él nunca más volvió a ver a su padre. Eso no es sencillo. Que nunca vuelvas a ver a tu madre porque estás obedeciendo a Dios. Y ese hombre lo hizo. Y yo creo que Dios estaba: órale, este es de los míos. Como dice el Señor, hay gentiles, ahora actualmente, hay gentiles que aunque no son judíos, tienen plasmada mi ley. Y para ellos obedecen no por imposición, sino porque tienen plasmada en todo su cuerpo mi ley, en las tablas de su corazón. Y digo: sí, yo así me he sentido, siempre me he sentido así, que nadie me ha obligado a estar en el camino de Dios, sino que yo soy de Él. Así se sentía Abraham. Y entonces Abraham
¿Sí sabían que tenía una mujer hermosa? Y luego llega a Egipto y la ven bien guapetona, y ya se la quería apartar el faraón, que se la lleva. Pero miren qué tremendo, les voy a decir que me sorprende. Que le dice, diles que eres mi hermana. Y entonces ella, pues ni tarea ni perezosa, ya habían acordado que iban a decir que era su hermana. Y entonces, cuando les cae a ese faraón una serie de plagas, dice, nos mintió, no era su hermana. ¿Cómo las culturas que no conocían a Dios sabían que tener la esposa de un hombre o la mujer casada de otro hombre les traía maldición? ¿Y por qué ahora la gente puede decir, ay, puedo traer a la esposa de no sé quién? Por eso es que antes esas culturas mataban a los esposos para que tuvieran el camino libre. Y por eso Abraham le dijo, dile que somos hermanos, porque así no me matarán. Y cuando ellos se enteran, ¿por qué se enteraron? Porque les cayó maldición de plagas y enfermedad. Y dijeron, no, nos mintieron, no era su hermana. Y luego llegó y dijo, ¿por qué nos mentiste, Abraham? Y agarró y dijo Abraham, ya devuélveme mujer. Y le tuvieron que entregar y dar a Sara, los egipcios, a Abraham, y hasta con ovejas y para que se les quitara ¿qué? Esa maldición. Punto. Y después, pero a ver, ¿ustedes se han puesto a pensar en qué edad tenía Sara? Sara ahí tenía 80 y tantos años, ¿sabían? Y era una guapetona. ¡Guau! Y otra vez después y otra vez llega en Egipto con Abimelech y la vuelve y la agarra. Por segunda vez otro faraón la agarra. Pero ahí Sara ya tenía 90 años. En la primera tenía 60 y en la otra como 90. Y Sara estaba de buen ver. Pues óyeme, a los 90 años, díganme, enséñeme a alguien que a los 90 años sea codiciada. No, ¿verdad? Ya tienes cara de pasita. Ya estás toda ahí. Pues Sara no. A ver, ¿quién tiene máxima edad? A ver, eche. ¿Quién? A ver, ¿quién tiene 60 años? 60. Bueno, está bien guapetona. Pero, o sea, pero imagínense. Y era de 90, casi de 90 años, y la vuelve a agarrar otro faraón. Y dices, ¿cómo puede ser? Y le vuelve a decir que son brothers. Pero ¿qué creen? Que agarra y no la pudieron, ningún faraón la pudieron tocar a Sara. Punto. Y entonces les empieza a caer otra vez maldición. Y Dios cierra la matriz de todos los que estaban ahí y no podían tener hijos. Y entonces dicen, no, otra vez, no, que nos engañó. Y fue Abraham. Y le dijo, ¿por qué nos engañaste? Pero para esto Dios le dio un sueño a ese faraón. Y le dijo, ¿sabes qué? La mujer que tienes, por causa de la mujer que tienes, ha entrado como muerta a tu casa. Suéltala. Punto. Y entonces le dice, Señor, pero yo no sabía. Tú oíste que Abraham y ella dijeron que eran brothers. Y entonces dijo, bueno, suéltala ya. Y como Abraham es profeta, va a orar por ti para que ya se te quite todas esas maldiciones. Punto. Entonces, ¿qué creen que pasó? Pues que le entrega y le da a Sarita, el faraón, a Abraham. Punto. Y también ovejas y vacas. Punto. Entonces Abraham estaba siendo bien bendecido por todos lados. Entonces, chequense eso. Y entonces el faraón le dice, ¿por qué me mentiste? Y a ver, díganme una cosa, los que se creen conocedores de la palabra, ¿por qué le mintió a Abraham? ¿Le mintió a Abraham? Dicen todos, espérame. Sí, dijeron que sí, ¿ok? Pues, ¿qué creen? ¡No! ¿Dijiste que sí o no? ¿Por qué no? No, escuchen, no inventen, aprendan. Abraham le dice, yo no te mentí, porque a la verdad, ella es hija de mi padre, pero no de mi madre, y yo la tomé por mujer. Sara era hermana de Abraham.
pero era de otra mamá. ¿Ok? No mintió. Abraham no mintió. ¡Wow! Entonces, ¿guau o no guau? Ok, ¿vamos bien? Ok, vamos a ir aterrizando ya. Entonces este Abraham maravilloso, por la presencia de Dios, dijo, wow, mi mujer está bien guapa. Y después de que la sueltan, como un año antes los había visitado el Todopoderoso. El Todopoderoso fue a visitar a su amigo. Y Abraham sabía cuando la presencia de Dios estaba. Dice que vio a 3 hombres. ¿Cómo supo que era Dios? Luego le fue a preparar un becerrito tiernito, el mejor. Y le dijo a Sara, prepárate un panecito con harina. Y sabía cómo cuidar a su Señor. Y les lavó los pies y estuvo bajo un árbol. Comieron juntos con el Altísimo. Cuando yo vi eso, cuando por primera vez vi eso en la palabra de Dios, me postré y adoré al Señor, al Altísimo con temor, y dije, wow, qué relación tan fuerte tuvo ese hombre contigo, hasta haber entregado y dado la vida de su promesa, que era Isaac, al gran yo soy Dios, que Dios no lo dejó, ¿verdad? Punto. Pero yo digo, wow, ese hombre está por fe, por la fe de Abraham, porque creyó, le fue contado por justicia. Por eso Abraham está en el cielo, fue justificado por la fe. Y muchos de los antiguos fueron justificados por la fe en Dios. Y entonces dice Dios, punto, ahí te va Abraham, que al siguiente año le dijo Dios, te visitaré. A Sara le dijo, te visitaré en el tiempo de la vida, porque Dios considera aquí como el tiempo de la vida. Algunos que dicen, Dios, ten misericordia, ¿qué no sabes cuántos años son aquí? ¿Qué crees? Dios sabe cuántos años son aquí, cuántos años son en la eternidad. Y Él dice, en el próximo año, en el tiempo de la vida, yo te visitaré y tendrás un hijo. Y Sara acá riendo, pues ya se le había ido todo, la menstruación, la ovulación, por el proceso, por el natural, por el cual se tienen hijos. ¿Y qué creen que pasó al año? En ese año que Dios le dijo esa promesa fue cuando la agarraron. Y cuando la sueltan, cuando luego la sueltan, la vuelve a visitar el Señor y nace Isaac. Era de edad de 90 años Sara. Y era de edad de 100 años cuando nació Isaac. Era de edad de 100 años Abraham. Wow, de 100 años. Y todo un campeón. Todo un campeón por las promesas de Dios. ¿Sí o no? Y entonces Abraham engendró a Isaac a Jacob y a sus 2 hermanos. A Jacob y a Esaú, pero solo se tomó a Jacob. ¿Por qué Jacob? Porque Jacob fue conforme al corazón de ¿quién? Caminó con Dios. ¿Dónde estás? Acá, Jacob. Aguántenme. ¿Sí estoy bien? Sí. Ok, Abraham engendró a Isaac a Jacob, y luego, y Jacob engendró a Judá y a sus 11 hermanos. Es que no alcanzo a ver. Ajá. A ver, aquí vamos. ¿Sí lo ven? Ok. Abraham engendró a Isaac engendró a Jacob engendró a Judá y a sus 11 hermanos. De ahí se tomó nada más a Judá, ¿ok? Judá. Y de Judá engendró a quién? Engendró de Raf a Fares y Esrom, a Fares y a Sara. Fares, Esrom, Aram a Aminadab, a Nazón a Salmón, ¿a quién? A Boz, y Boz a Obed, y Obed ¿a quién? A Isaí, que fue el padre ¿de quién? Del rey David. Ok. ¿Ahí cuántas generaciones son? 14. Ok. Después el rey David tuvo a Salomón a Roboam a Abías,
Abías a Asa, Asa a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías a Jotán, Jotán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, y Josías a quién? A Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de ahí Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a quién? Abiud a quién? A Eliakim, Eliakim a quién? Azur a Sadoc, Sadoc a quién? Akim, y luego Akim a Eliud a Eleazar a Matán a Jacob, y Jacob engendró a quién? A José, de quien proféticamente tendría que venir el linaje, ¿qué? Tendría que venir Jesús. Y cuando tú cuentas según la Biblia, de acuerdo a Mateo 1, de Mateo 1 al 1 al 15, nos habla que de Abraham a rey David son 14 generaciones, de rey David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones, y que de ahí de la deportación de Babilonia hasta Jesucristo son 14 generaciones, lo cual Dios nos ha revelado que sí se cumplen las 14 acá, pero acá ¿cuántas eran? 13. Y ya hablamos que Dios nos reveló que la generación que faltaba no es que faltara, sino es la generación de Jesucristo, que somos nosotros. ¿Va? Ok. Esto quiero que lo chequen en su casa. Para aquellos que se creen muy contadores, cuéntenle bien. Y si hay en la 14ª me la dicen, pero ya el Señor la halló. El Señor no se equivoca, el Espíritu Santo no se equivoca. Pero ahora vamos a ver, desde que vino Jesucristo hasta el día de hoy, han pasado 2024 años, ¿sí o no? Y mucha gente ha oído que dice: ya se tardó su Cristo. Ya se tardó su Jesucristo en venir. ¿Por qué se tarda tanto? Lo esperaron los siervos de Dios de no sé cuándo. Y lo esperaron y siguen anunciando. Y no viene Jesucristo. ¿Han oído gente que dice eso? Y hasta incluso se han burlado. Y yo lo que veo es algo: no seas falto de entendimiento, porque como en los tiempos de Noé, Dios tuvo misericordia hasta hacer que un hombre durara 1 milenio casi. ¿Solo para qué? Para que ver si algún día se arrepintieran, que los más que se pueda se arrepientan. Y no es que haya tardado el Señor, es que el Señor ha tenido una misericordia para la humanidad. ¿Por qué? Porque ha esperado 2024 años. ¿Para qué? Para que sean salvos la mayor cantidad de personas, para que te arrepientas de verdad. ¿Y saben qué? Yo veo una misericordia extendida del Señor. El Señor no ha tardado. El Señor más bien ha extendido su misericordia, porque ya se convirtió toda tu casa. ¿Dónde está tu mujer? ¿Dónde está tu padre? ¿Dónde están tus hermanos? ¿Ya están aquí? ¿Ya están todos aquí? ¿Y qué te crees? Cuando la gente dice eso, yo digo: cállate. Porque el Señor ha tenido tanta misericordia, así como en los tiempos de Noé, que tuvo que esperar 2346 años para decir: a ver, ¿habrá alguno aquí justo? ¿Aquí hay justos? Aquí hay justos. Pero escuchen bien, la iglesia tiene una condición bien tremenda. Y el Señor me levantó ayer y me enseñó cómo estaba el vestido de la novia. De los que ya saben, tenemos ahorita como la tercera parte del vestido de la novia, o cuarta. Ya hemos explicado qué significa, ya hemos explicado la iglesia qué está haciendo, lo de las vírgenes. Pero quiero decirles algo. Me levantó el Señor con un pesar muy fuerte. Vi el vestido de la novia y no estaba lista la novia. Ya estaban las trompetas, ya estaba el novio, pero ella no. Y otra cosa importante, cuando vi, no tenía el vestido que el Señor dio para la novia.
¿Y saben cómo era el vestido? Ustedes ya saben que una vez que me ha enseñado el Señor las condiciones del vestido de la novia en diferentes etapas. En alguna ocasión me enseñó un vestido con tul, ahí mal hecho, todo como cuando ibas a la primaria y te llevaban todo ahí mal hecho, así, que con un tutú mal hecho. Así estaba el primer vestido. El segundo vestido era un vestido súper flamante, súper como el mundo, con esos vestidos como de diseñador, de Nina Tornay, más o menos, esos sexys y padres, así. Pero no estaba preparada, no estaba lista la novia, no estaba bañada y no tenía la cruz de Cristo, la vestidura de la salvación de Cristo. El tercer vestido que vi, recuerda que era un vestido más sencillo, pero no estaba lista la novia. Y el vestido de ayer, el vestido que ayer me enseñó el Señor, era un vestido con muchas transparencias. Cada uno ya hemos explicado qué es lo que simboliza. Dije, no puede ser. Dije, Señor, ¿qué debemos hacer? Y dijo el Señor, lo santo de mi iglesia, solo se lo di a mi iglesia. Solo a mi iglesia para que tuviera poder en el nombre de Jesús. Punto. Y la van a tener que cobijar. Van a tener que hacer lo mismo que hizo Sem. Agarrar y decir, no estás desnuda, te tapo, cubriré tu desnudez. Hoy más que nunca tiene que haber una reforma en la iglesia. Nunca tuvieron que haber adulterado esas personas, pero nosotros no somos sus jueces. Ya sabrá Dios. Pero la iglesia está dormida. La condición de la iglesia es estar dormida. ¿Por qué? Porque no te quieres despertar. Por eso Cantar en los Cantares dice el ensueño de la esposa. Digo, ya que la esposa se despierte. Despiértate. Cada quien viendo para su propio molino. Cada quien viendo mi situación. No veas limitadamente. La iglesia, así como Jonás. ¿Cuántos han criticado a Jonás como que era de mal carácter? Y sí era de mal carácter. Mal temperamento colérico. Pero así como Jonás se durmió en esa barca. ¿Se acuerdan que se durmió? Mientras todos perecían. Y la gente esa que no conocía a Dios empezó a clamar a sus falsos dioses. Y no les respondieron ni les ayudaron. Punto. Entonces tuvieron que ir y decirle, Jonás, levántate. Y clama tú a tu Dios. A ver si tu Dios sí nos salva. Y mucha gente critica a Jonás, pero mucha gente está así en la iglesia, dormidos. Porque si no estuvieras dormido, imagínense, ya hablábamos el día de ayer con el pastor y decíamos, la iglesia quiso quedarse en las cuatro paredes. Y entonces, ¿quién va a ser el que detenga esas leyes contra los niños? ¿Quién va a ser quien detenga esas leyes que están poniendo en la educación contra tus hijos? ¿Sabes que te los quieren quitar? ¿Sabes que les quieren enseñar cosas que no están en el principio de Dios? Sí, pero ¿quién ha sido el que ha ido a detener eso? Los hijos de Dios están dormidos en Cristo Jesús, pero no más. Estábamos dormidos, pero no más. Y es un tiempo donde imagínense que mutilaron a la iglesia. ¿Y cómo una novia va a llegar mutilada? La iglesia tiene que estar completa, con todos los ministerios, los dones y las operaciones del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Tiene que estar completa. Aquí en esta iglesia van a ver apóstoles, profetas, maestras, evangelistas. Van a ver, nada de que el puro pastor. Tienen que haber dones, los dones santos de nuestro Espíritu Santo. Milagros, ciencia, sabiduría, fe. Sanidades, lenguas, interpretación de lenguas, don de fe. Me falta uno, don de sanidad. Las operaciones del Maestro, del Todopoderoso, del gran yo soy. Las operaciones del Padre, el administrar.
el servir. ¿Cuál más? Entre nosotros no puede haber competencias. No puedes estar en contra de tu hermano. La iglesia tiene que avanzar juntos con el Espíritu de Dios. La iglesia tiene que tener la corona grabada de santidad a Jehová. La iglesia tiene que tener el manto de la justicia dado por Jesucristo. No moriste tú por nadie, Él ya lo hizo. La iglesia tiene que traer salvación a través de Jesús. Las acciones justas de los santos. ¿Qué es el himno sino las acciones justas de los santos? Por eso, ¿por qué escogió Dios a un Noé? Porque lo halló justo. ¿Se acuerdan? Y hoy tú vas a hacer una iglesia diferente. Yo no sé en qué momento Dios nos permita que estos mensajes lleguen a toda su iglesia. Pero la iglesia no está lista y el novio ya está listo. Y hoy, en las vestiduras de la novia, vas a tener que contribuir ¿a qué? A que seas vestida de esa santidad. Y ya hemos hablado de las vestiduras que Dios nos puso. Y yo creo que vamos a tener que volverlos a meter en esa dimensión. ¿Por qué? Porque como Dios nos dijo, los días finales serán como en el tiempo de Noé. Y se acuerdan, Dios dio una visión y recientemente también la dio. Vimos un arca. No sabíamos que era un arca, pero vimos cómo la gente empezó a hacer violencia, como en los tiempos de Noé. Y yo veía uno de los hermanos en la congre todavía ahí como jugueteando afuera, y yo decía, te vas a quedar. Y lo sacaba mi mano y lo metía, y cuando nos metíamos estaban muchos de ustedes. Y era una gran embarcación donde teníamos que esperar el agua de la lluvia, y era una arca grandísima. Y yo vi muchos de ustedes, pero también a otros no los vi, ¿verdad? Y yo dije, Dios, y dijo, así será. Un día que no te lo esperes. Y ustedes como iglesia tienen que estar preparados, no con miedo, preparados para nuestro amado. Y después el Señor me enseñó, apenas cuando estuvimos aposentados, tuve un sueño donde estábamos en un mar profundo y la gente estaba como ida, y nadie quería ayudar a nadie, y todos querían ver por su propia lancha. Y yo le decía a Dios, Dios, va a llegar una lancha, va a llegar. Y yo empezaba a orar, y teníamos a varios de ustedes, y empezábamos a orar. Y de repente llegaba una barca, y era de una composición como la de la madera de gofer, porque era una madera antigua. Y en cuanto subíamos en la embarcación, les decía, suban. Y todos ustedes iban subiendo, y yo, bien. Pero conforme íbamos subiendo, era una embarcación grande. Yo decía, wow, Señor, ahí nos tienes, ahí nos tendrás en el hueco de tu mano, Señor. Pero vamos a hacer una iglesia preparada para el novio. Ya sea que Dios nos lleve en el arrebatamiento, cuando Él diga, pero ya estemos listos. Y ya se los dije, apenas me decía una hermana, pastora, vi que el otro día no llegaban, y pensé, ya nos quedamos. Y como la pastora un día nos dijo, ni me vayan a hablar por celular porque yo estoy con el Señor. Me empecé a reír porque dije, sí, hermana, ya cuando sea el arrebatamiento no me intente hablar o decirme, pastora, ¿qué dijo que iba a pasar? Porque ya no voy a estar. Yo voy a estar en la presencia de mi Señor.
Y usted espero que también. Y si usted no está en la presencia del Señor, persevere hasta el final. Si usted se queda, persevere hasta el final. Y nunca niegue a Cristo. Y ya hemos hablado cuáles son las señales de los últimos tiempos para que la iglesia esté lista. Así que hoy quiero decirte, iglesia, Dios es un Dios de pactos. Y nuestra generación está totalmente en la mejor y más perfecta generación, que es la de Jesucristo. Estoy ahí, pegada a la vid, injertada en la vid. Ya les he platicado cómo como gentiles nos injertó en la vid. Y como injertada en la vid, ahí permaneceré. Punto. Pero quiero decirles una cosa. No seremos una iglesia quieta. No estaremos dormidos. Y no haremos un vestido indigno para el Señor. Y si te tengo que corregir, hasta en cómo te vistes, te voy a corregir en el nombre de Jesús. Si te tengo que corregir en todo lo que te tenga que corregir yo y el pastor, conforme a la guianza del Espíritu Santo, déjate. Porque el día que venga el Señor, yo ya le dije, el día que vi el sueño, le dije, aquí Señor, ya hay una indignación de mi parte. Y me propongo, a partir del día de hoy, Señor, si tú me lo permites, voy a empezar a vestir a los que lleguen a Kingdom Project. Los voy a vestir con la ayuda del Espíritu Santo, con ese vestido de la novia. Nos vamos a vestir. Y vamos a estar listos. Así que te pido que entres en el proceso de la santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y yo te digo, deja de estar de escurridizo ahí como que para que no te vea. Porque cuando estás de escurridizo digo, ya se va la escurridiza. Ya se va el escurridizo. No más. No más. Hoy tu vida tiene que ser diferente. Y quiero que veas la misericordia de Dios. Porque ya extendió mucho la misericordia de Dios a la humanidad. 2024 años. Y no sé cuántos años más tarde el Señor. Pero yo lo que digo es, no sé cuántos años más tenga misericordia Dios de nosotros. Pero sea un año, una noche, o sea, no sé cuántos años. Quiero que estemos listos. Así que levántate. Dios te va a levantar. Algunos de ustedes los va a poner en lugares estratégicos para que sean luz en esta tierra, para que seamos luminares en medio de este mundo corrompido. Así como estuvo en los tiempos de Noé el mundo corrompido, hoy también lo está. Y tú también puedes ser como un Matusalén, puedes ser como un Enoc, puede ser como un ¿quién? Como un, bueno, no, como Lamec no, pero sí como Noé. Y puede ser como ¿quién? Como un Abraham. Así que yo sí quiero que Dios siga escribiendo en su libro. Esta es la generación de Jesucristo. Y ahí estaré yo. ¿Estarás tú? Pues entonces, levántate, porque el mensaje que hoy dijo el Señor es, no más estarás dormida, no más estarás dormida, iglesia.